Hoy tenemos el honor de tener al máximo exponente de patinaje artístico en Perú, Ian Wong. Es un honor tenerte aquí. Muchas gracias, Andrea. Cuéntanos, Ian, ¿cómo comenzó tu acercamiento al patinaje? ¿No? Si bien el patinaje es un deporte muy conocido a nivel mundial, pero no tan conocido acá en Perú. En realidad fue muy curioso. De hecho, fue por mi madre que yo empecé a hacer patinaje sobre hielo. Había regresado del colegio y ella me dijo, Ian, ¿me acompañas? He visto en el comercio que hay una pista de patinaje sobre hielo y yo siempre desde chiquita he querido patinar. ¿Quieres venir conmigo? Y yo dije, sí, ¿por qué no? Y cuando fui y empecé a patinar con ella, me gustó mucho, 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 mucho. Y de hecho estaban dictando una clase de patinaje en ese momento. Y mi mamá se acercó y me dijo, Ian, si quieres te matriculo porque a estas horas estás libre y he visto que te gusta patinar. Y dije, sí, y así fue como empecé a hacer patinaje sobre hielo. Mira, que tu mamá ha sido el primer acercamiento. Sí. El año pasado fuiste campeón latinoamericano. Ujú. Cuéntanos esa emoción, esa experiencia. Fue increíble, fue muy, muy bonito, sobre todo porque fue mi primer año tanto como entrenador y competidor al mismo tiempo. Fue un poco difícil al inicio manejar los tiempos, sobre todo, y también el tema del cansancio mental, también un poco porque enseñar a tus alumnos, estar pensando en las coreografías que tienes que hacer, tu propia coreografía, tu propio entrenamiento, desgasta un poco, pero una vez que lo realicé y pude ganar y todo eso, sí, muy, muy, muy bonito. Felicitaciones por representar a Perú en tan hermosa competencia. A lo largo de tu carrera, Ujú, seguramente has tenido muchos desafíos para lograr el éxito y convertirte en un campeón. ujú. ¿Recuerdas alguna experiencia y cómo pudiste afrontarla? Em, en mi caso, creo que el mayor desafío fue cuando me invitaron para ir a Minnesota. El tema de estar viviendo allá es de que es bien caro. El tema de vivir ahí, el costo es bien caro. Entonces, este, para poder seguir manteniéndome, porque mi padre era el que me estaba apoyando económicamente en ese tiempo, empecé a dictar clases ahí a los niños más pequeños para ganar un poco de cash y poder solventar un poco los gastos y no tener tanto impacto en ese sentido de poder seguir continuando durante los 6 meses que tuve en prácticas ahí. Perfecto, Ian. Y cuéntanos, Ian, también tienes una etapa de coach, me estabas comentando. Ujú. ¿Cómo surge eso de poder aventurarte de ser patinador a ser Ujú. profesor? La verdad, yo nunca, si me lo preguntas hace 5 años, nunca hubiese dicho que hubiese terminado siendo coach. Fue cuando terminé de hacer mis prácticas en Minnesota que regresé y la federación se acercó conmigo y me dijo, Ian, ¿te gustaría ser coach? Y la verdad es que a mí siempre, independientemente, me ha gustado enseñar cuando estaba yo como patinador y la gente de menos nivel me decía, ¿cómo se puede hacer esto? Y yo me acercaba y los ayudaba sin ningún tipo de problema. Entonces, no lo dudé mucho y dije, sí, me gustó y empecé a dar cursos y la verdad me llamó bastante la atención y así fue como empecé a dictar clases y ser coach. Qué bueno, entonces estás forjando futuras generaciones. Y me gustaría que nos contaras cómo ha sido la historia del patinaje, ¿no? ¿Cómo fueron sus inicios? Es muy importante que la gente conozca eso. Ujú. Bueno, primero era la gente, se llama figure skating en inglés porque John Wilson fue el que empezó a fabricar el tema de las cuchillas de los patines y la gente empezó a usarlas para dibujar patrones como mandalas, flores en los lagos. Y así fue como empezó. El tema es que se popularizó tanto que la gente que hacía gimnasia, ballet, empezó a usarlas, pero empezó a jugar con ellos en el sentido de empezó a saltar, a hacer giros. Y a la gente le llamó mucho la atención y así fue evolucionando, evolucionando a convertirse en el deporte que es ahora. Un deporte muy reconocido a nivel mundial. ¿Cuáles crees que han sido los valores que has aprendido en ese deporte? Yo creo que perseverancia es uno de ellos, porque hay muchas cosas en el patinaje nunca salen a la primera y es parte del deporte, sobre todo por las caídas. Es mucho de caerte, 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 caerte. Y tú ya tienes que estar tan enfocado de no dejar que eso te venza y seguir, seguir, seguir hasta poder conseguir lo que buscas. Entonces creo que el valor que me ha enseñado este patinaje es la perseverancia.
Patinaje es un deporte muy completo, ¿no? Tienes que trabajar la fuerza, la Ujú, coordinación, la resistencia. ujú, Cuéntame en el lado de la preparación física ujú, general, ¿cómo ha sido ese proceso para poder lograr tener una técnica eficiente en cada ujú. campeonato? Básicamente, para cada salto ya hay como la ISU ha hecho experimentos por computadora y tiene que tener una mínima altura, cada rotación tiene que tener cierto tiempo y lo que se hace es tratar de replicar eso en el piso para poder trasladarlo luego al hielo. Y es mucho de memoria muscular. Generalmente primero lo que se tiene que hacer es fortalecer los músculos, porque si no tienes los músculos fuertes, los tobillos no tienes fuertes, te puedes lesionar. Entonces, primero se fortalecen los músculos y luego se practica mucho tratando de ser lo más exacto posible para poder luego trasladarlo bien el hielo y no tener problemas. Y por un lado, bueno, la técnica en un patinador es muy importante, pero también Ujú, tenemos un lado que me llama mucho la atención, que es la expresión corporal. ujú. Tienen que ser como casi actores interpretando las canciones en sus coreografías. ¿Cómo has ido desarrollando esa habilidad en el tiempo? La verdad, esa parte generalmente, por norma general, es lo último que aprende el patinador. Hay gente, hay alumnos que lo tienen desde el inicio, que son muy, muy raros, son muy especiales. Pero por norma general es bien difícil. De hecho, si yo veo mis presentaciones, las iniciales, yo digo, porque estoy bien, que es normal, estoy bien concentrado en el tema de la presentación y no me pongo a como que pensar en transmitir, ¿no? Además porque te da un poco de vergüenza en ese sentido, pero ya lo haces tantas veces que ya vas ganando como esa seguridad, las clases de ballet, las clases de baile también te ayudan mucho y poco a poco ya empiezas a soltarte más, igual depende de cada persona. Hasta ahora incluso hay muchos patinadores top que no se caracterizan por tener la mayor expresividad, sino tienen muy buena técnica y por eso llegan a puntajes altos, mientras que otros, por ejemplo, Jason Brown es un patinador estadounidense, de hecho ha venido aquí a Perú a hacer unos seminarios, muy buena gente. De hecho, él no tiene ningún cuádruple en su coreografía, no hace ningún cuádruple. Este, pero la calidad de sus filos y sobre todo su interpretación es tan buena que llega a llegar casi siempre al podio sin tener cuádruples. Entonces, si un patinador, por ejemplo, Yusuru Hanyu, que tiene muy buena técnica, además muy buena expresión, es bien difícil de batir su puntaje. Y hace unos meses llevas entrenando en el Centro de Entrenamiento Personalizado Performance. Ujú. Cuéntame cómo eso ha influido en tu preparación como deportista. Eh, me ha gustado mucho porque me ha ayudado a descubrir nuevos ejercicios para poder trabajar ciertos músculos. Eh, me ha ayudado en el sentido de tener un plan, porque cuando te inscribes te dan una hoja con los ejercicios que tienes que hacer por cada día. Entonces, en ese sentido me ha ayudado mucho y lo he tratado de trasladar, sobre todo cuando estoy dictando clases país en el patinaje de, ok, este día trabajamos esta cosa, este día esta otra cosa, más cardio. Ahora, de hecho, hemos aumentado un poco más de cardio porque el latinoamericano este año es en Quito y Quito es altura. Yo ya he estado en Quito, he competido en Quito 2017, si no me equivoco. Este, y recuerdo que nosotros fuimos con una semana de anticipación más o menos. Y la primera vez que hice mi coreo ahí, que no fue a la competencia, sino practicando, terminé y no podía respirar. O sea, sí respiraba, pero no sentía que estaba respirando. Y para eso necesitas tener mucha estamina y mucho cardio. Entonces, ahorita estamos desde ahora preparando a los alumnos para que cuando lleguen no les afecte tanto y puedan rendir de manera eficiente. Y Ian, ¿cómo es la preparación de un patinador profesional rumbo a una competencia tan importante? ¿Cómo es un día de entrenamiento? Un día de entrenamiento es primero, generalmente por condiciones de Perú, el hielo en mejor condiciones es en las mañanas, entonces lo mejor es ir a entrenar lo más temprano que se pueda. La ideal es levantarme, tomar desayuno, ir a la pista, luego hago calentamiento, más o menos por 45, una hora, empiezo a practicar los saltos también en el piso, muy importante calentar los tobillos. Luego de eso ya me pongo los patines, voy al hielo y empiezo a practicar primero. Eso va variando de las preferencias de cada patinador. A mí como me gusta es más que todo primero empezar a hacer filos
que tienen que ver todos con el tema de los movimientos que hace en el hielo. Luego hacer spins, que son las vueltas. Y por último, que es lo que más cansa, los saltos. Y generalmente yo entreno en el hielo 2 horas, más o menos. Luego me doy media hora de break y luego 1 hora más. Y luego en las tardes vengo a performance para entrenar. Entonces, sí, eso es Es una básicamente. preparación ardua, como Sí, se sí, dice. sí, sí, sí. Igual voy compaginando porque hay días que tengo que dictar bastantes clases, entonces, ok, si tengo que quitar muchas clases, tal vez no entreno tanto, entreno un poquito menos, pero el otro día que estoy más libre, trato de compensar ese día que no puedo entrenar, entonces ahí voy equilibrando. Y escoger la canción para la Ujú, rutina del campeonato debe ujú, ser también algo muy importante. ujú. ¿Cómo lo haces o tiene que ser, o te imponen eso o es algo de preferencia del patinador? Am, en realidad, de- si es una persona pequeña, generalmente el entrenador es el que coloca La la música. canción, la música. Pero si es adolescente o grande, generalmente es un 50-50. Generalmente yo le pido a mis alumnos, ok, pásame algunas opciones que tengas que te interesaría patinar. Y yo veo, y obviamente no todas las canciones favorecen para el patinaje, siempre se busca una música que tenga un crescendo para poder... en el patinaje hay un ballet que califican el jurado, que es el tema del, am, ¿cómo se dice? Sería el tema de la composición de la coreografía. Ok. ¿A qué se refiere? A que cada elemento vaya de acuerdo a la música o cómo esté colocado. Entonces, si tiene un crescendo es más fácil colocar, ok, tal vez en esta parte que explota la canción pongo un spin que le sale muy bien al patinador o un salto para que sorprenda al público. Entonces, si es una música así es mucho más fácil a una que sea más monótona, entonces no se aprecia tanto eso y le pueden bajar puntos al patinador. Entonces, también depende de si mi estudiante es muy, a la hora de patinar, muy clásico, en el sentido que tiene brazos muy de ballet, o tal vez es muy dura, entonces a una persona que sea más dura le conviene una canción que sea un poco más fuerte, para hacer movimientos más como firmes, y otra persona que es un poco más, tiene un poquito más de como movimientos, brazo de ballet, una música un poquito más clásica para que vaya con su personalidad. Igual trato de cada competencia vayan cambiando de estilo para que prueben al final de todo y no se queden solamente en uno solo. ¿Y te recuerdas en especial alguna canción que ha marcado alguna competencia? En mi o en No, algún... tuya, tuya. Yo creo que la última, Exogénesis, Ok. de Muse, porque yo ya me había retirado del patinaje en 2019 y nunca me había vuelto a poner a pensar en volver a competir y cuando escuché esa canción fue como, quiero volver a competir y quiero que sea con esta canción. Entonces, ahorita creo que esa es la canción con más carga emocional con la que he competido. Y el patinaje siendo un deporte que también mide mucho la belleza, en la estética, el vestuario también juega un papel importante para poder llegar al 100% de esa competencia. ¿Cómo es la elección del vestuario? Es muy importante hacerlo con bastante anticipación, sobre todo porque si va a llevar tipo pedrería, tiene que estar bien sujeta para que no se le caiga, porque si los jueces ven que se le está cayendo las piedras o algo que tenga, no sé, un moño, le bajan punto al patinador. Este, que le quede bien, que no le quede suelto ni muy pegado, que pueda moverse de manera fluida, que no le interrumpa a la hora de patinar tampoco. De hecho, en el tema de los vestuarios para hombres no hay tanto problema porque no se usa pantalón. El tema es que en los vestuarios de mujeres, que se usa falda, tiene que tener cierto tipo de corte para no, este, para que sea, para que puedan patinar de manera efectiva y no les estorbe. Entonces, sí, generalmente se hace con bastante tiempo. Hay dos personas aquí en Perú que se encargan de hacer los vestuarios. Se llama David y Sara. Son muy buenos. Pero sí, con ellos se encargan de... Generalmente el patinador le da como... Generalmente en Pinterest busca algunas referencias y tratan de mezclarlas y crear como algo nuevo. Igual generalmente
nosotros como coach damos un poco de cierto feedback. Coméntanos un poco, Ian, cómo fue la preparación física general, también el área de nutrición deportiva de performance antes del latinoamericano. ¿Qué influyó y qué importante fue para que salieras campeón? De hecho, mucho porque para un patinador, sobre todo para ser constante, en el sentido de época de competencia, hay que tratar de pesar lo mismo, porque cada gramo que subas o bajes te va a afectar aerodinámicamente. Entonces, eso me ha ayudado mucho y sobre todo me sentía más seguro a la hora de hacer las cosas porque me cansaba menos, tenía mayor resistencia. eh, entre más, en mi caso, entre más preparado estés, creo que es mucho mejor. Creo que prepararte físicamente es, yo diría que un 70-30. Creo que deberías darle un 70% importancia en tu preparación física y un 30% en el hielo. Porque si tú no eres una persona que sea fuerte o que te alimentes bien, en el hielo no vas a poder hacer nada. Así de simple. Porque en el patinaje no es que fortalezcas la espalda o fortalezcas los hombros, pero sí necesitas esos músculos para poder hacer las cosas difíciles. Entonces, eso es lo que lo tienes que trabajar aquí afuera. Entonces, sí. ¿Y en qué consistía ese día de preparación en performance? Básicamente en trabajar los puntos estratégicos de tu preparación física general. ¿Puedes contarnos un poco de eso? Sí, claro, me ayudaba mucho con la explosividad. Hacíamos bastantes circuitos con saltos de reacción, de equilibrio también, de rotación. Hacíamos bastantes también, hacía un poco de pesas también, pero también había días en los que venía la sede de Tacna para hacer circuitos y tener estamina suficiente, porque cuando estás patinando te cansas porque hay esta parte de que usas fuerza, pero también te cansas porque estás patinando, que es como correr más o Resistencia, menos. tienes Sí. que desarrollar la resistencia, la Ujú. fuerza, la Sí, coordinación. sí. Y también ingresaste al área de nutrición deportiva de performance. ¿Cómo te ayudó también el proceso de llevar una alimentación a cargo de un especialista de la nutrición? Me ayudó mucho en el sentido de que pude lograr hacer una recomposición corporal. Me mantuve en ese tiempo, creo que estaba en 81 kilos, 82 kilos, si no mal recuerdo. Que ese fue el peso que me quedé todo hasta el final de competencia. Pero bajé índice de grasa y subí masa muscular. Entonces, sí, en eso me ayudó mucho, mucho, mucho. ¿Y piensas que eso fue determinante para que te convirtieras en campeón? Yo creo que sí, porque si no haces todo este trabajo arduo por detrás, no vas a tener buenos resultados. Entonces, sí, como digo, yo creo que la preparación física, la alimentación, tus hábitos son muy importantes para poder desempeñar bien el deporte que hagas en general. Y me gustaría que, bueno, puedas invitar a aquellos padres, niños que al escuchar a través de esta entrevista se interesan por el patinaje o que tal vez han tenido ese impulso como te pasó a ti, ¿por qué deben hacer patinaje artístico? Yo los invito a que vayan, prueben, sobre todo porque es algo nuevo, y que no le tengan miedo por el tema de que, porque hay mucha gente que tiene la falsa creencia de que, uy, son cuchillas, me voy a cortar. No es así, no es tan exagerado. Inténtenlo, vean que les guste. El patinaje sobre hielo es un deporte muy bonito, te enseña muchas cosas positivas, te mantiene en forma, te distrae y yo creo que les va a gustar mucho. Entonces, atrévanse y no tengan miedo. Bueno, le agradecemos mucho a Ian por darnos su tiempo, campeón latinoamericano, el mayor exponente de patinaje en hielo en Perú. Gracias por contarnos un poco de tu historia y de que este deporte tan hermoso, ¿no?, que une la disciplina del deporte y la belleza, pueda conocerse y más personas puedan practicarlo. Muchas gracias, Ian. Gracias, Andrés.